Parece mentira que en pleno siglo XXI aún hayan padres y abuelos y sistemas culturales que le digan a un hombre que si llora es un poco hombre, es un debilucho, que si se muestra sensible frente a un problema, frente a un dolor, no tiene valor dentro de esta sociedad. Para crear a un macho hay que destruir a un niño inocente primero. Un niño que viene cargado con emociones, sentimientos, empatía, compasión y que como no son convenientes, digamos, para este script se le tiene que destruir y darle una alternativa. Mira, ya te hice pomada, ya te dije que no vales para nada. Pero mira, ven, aquí estamos este grupo que nos llamamos machos y si tú te integras a nosotros tienes un lugar y te dejamos de rechazar. Cuando los buenos hombres no se hacen presentes, dejan un vacío que los malos no tienen ninguna dificultad, ningún reparo en tomar. Y hoy en día estamos enfrentados a generaciones de hombres que tienen tanto miedo a ser cancelados, funados, criticados, aislados, que se están haciendo a un lado, se están desapareciendo, no quieren participar. En los hogares donde hay ausencia del padre, la probabilidad de conductas criminales, la probabilidad de abuso de sustancias, la probabilidad de conductas riesgosas es muchísimo más alta. Y ocurre todo el tiempo. Yo mismo muchas veces padezco terriblemente la sensación de que soy demasiado flaco. Tengo una dismorfia corporal continua, de la cual he hablado en otros lugares, que me hace sentir que yo soy un hombre flaco, delgadito, que me van a hacer así y voy a caerme. Y mi esposa me dice todo el tiempo que es mentira. Pero ¿qué más da? Así no funcionan las dismorfias corporales. Uno se convence de lo que es y ahí lo tienes. Entonces dices, hay hombres que quieren proveer. Yo la pregunta que les haría es, ¿por qué quieres proveer? ¿Porque quieres reparar tu ego dañado? ¿Porque quieres reparar tu inseguridad? ¿Porque quieres reparar una sensación de vacío? ¿Porque yo no me siento suficientemente hombre si no proveo? Jorge Cantero, un gustazo. Gracias por haber venido. Escribiste un libro, Ser Hombre, Sí. acerca de la masculinidad. Gran admirador de este tema. La verdad es que me apasiona mucho. ¿Por qué nos debería importar tanto a las mujeres como a los hombres lo que le está sucediendo hoy en día a los jóvenes? Porque estamos en crisis y no es solamente una generalización. El hombre moderno está en crisis, la está pasando mal por una multiplicidad de factores. Las voces más radicales dicen que es una crisis que nosotros mismos construimos. Y pareciera como si eso, ¿no? Que es una crisis que nosotros mismos los hombres construimos, invalidara el hecho de que no la estamos pasando bien. Y no es cierto. Cuando revisamos datos duros acerca de cómo los hombres están suicidándose, consumiendo pornografía, drogándose, totalmente adictos a videojuegos, pero sobre todo no siendo felices, no sintiéndose en un lugar que los acoge hoy en día. Eso es brutal, eso es importante, ¿no? Y hay algo más. Y no quiero parecer paradójico. En cierto modo que nos digan, esta es una crisis que ustedes se generaron, tiene algo de verdad, tiene algo de razón, porque lo cierto es que los hombres tampoco hemos hecho un update, digámoslo así, no hemos actualizado nuestra cultura, no hemos actualizado nuestra mentalidad, no hemos actualizado del todo nuestro comportamiento, como que estamos empezando a entender, mira, como que esto de ser macho como que no está bien, ¿verdad? Como que esto de ser violento y abusador no es bueno, sí, ya nos quedó claro. Pero como que no nos termina tampoco de quedar claro que necesitamos hacer una propuesta de qué significa ser hombre y masculino en esta época, sin sacrificar autonomía, poder, fuerza, pero al mismo tiempo rescatando humanidad y sensibilidad. Entonces, la conversación sobre qué es ser un hombre en este momento es muy relevante. ¿Por qué es importante hoy en día? ¿Qué en realidad es ser un hombre hoy en día? Porque creo que confundimos mucho machismo con masculinidad. Sí. Y veo mucho en tu contenido que, bueno, en algunos de los videos específicamente que vi, que hablas de esta parte de que es como un péndulo, ¿no? En el que nos fuimos para un lado, en el que fue tan fuerte el tema del machismo, en el que queremos sobrecorregirlo, ahora yéndonos para el lado completamente opuesto, al lado al grado de querer pisotear casi a la masculinidad. Y yo no creo que sea el caso tampoco de que la masculinidad sea mala, ¿no? Pero quiero entender tu postura en cuanto a cuál es la diferencia entre estos dos. Es una realidad que un gran grupo de hombres, no podemos decir todos,
un gran grupo de hombres en posiciones de poder, en posiciones de privilegio, abusó de este poder y este privilegio. Poder y privilegio que, por cierto, se le pidió que tuviera. Es decir, yo no creo en esta teoría de que el hombre lo arrebató por patriarcal desgraciado. Fue conveniente al desarrollo de la cultura y la sociedad que las cosas se organizaran de esa manera. Pero, como ocurre con muchas empresas humanas, se perdió el control. Pareciera como que en algún punto de la historia de la civilización, no lo sé, cabría hipotetizar si en algún punto los hombres dijeron, bueno, ya logramos cierta paz y estabilidad, ahora vamos a volvernos locos. Y sí es cierto que un grupo empezó a abusar y generó un desastre social y cultural que tenía que cambiar. Creo que el cambio más pertinente lo produjo el feminismo. Y por supuesto lo tenía que hacer, porque como te decía hace un momento fuera de ahorita de la grabación, mientras haya una mujer abusada en el mundo, una sola, el feminismo es relevante. Hay una lucha que pelear. No deberíamos estar dispuestos a consentir a una sola mujer abusada, a un solo niño abusado, a un solo ser violentado. No deberíamos consentir ni uno. Entonces, eso es por un lado. ¿Qué ocurre? Esta lucha se vuelve increíblemente relevante y se apodera del discurso público y social y, por supuesto, así tiene que ser. Va volviéndose tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que en mi opinión termina radicalizándose, más o menos hace unos 20, 30 años. Y entonces, para mí, está yéndose un poco ya hacia el otro lado, hacia un lado que ya no está buscando ni conciliación, ni reconciliación, integración, avance, sanar las heridas y llevarnos todos bien. Pareciera como que estamos insertados en una batalla de sexos que no sé a quién le sirve, no sé a quién le interesa y no sé a quién le funciona, porque a ti, a mí y a la mayoría de la gente no nos sirve para nada estar peleados entre nosotros, pero pareciera como que esa es la necesidad y entonces sí se escogió a un villano en esta historia. Y ese villano en la historia es la masculinidad, a la cual, por cierto, se le etiquetó tóxica. Masculinidad tóxica. Y entonces de pronto a este discurso se unen, ¿sabes?, instituciones como la Asociación Psicológica Americana, la APA, que todo el mundo conoce. Si alguien que nos está viendo ha escrito alguna vez un paper o un artículo científico, la forma en la que hacen las citas bibliográficas, quien pone las normas es la APA, ya sabes. Cómo escribir una cita con este formato es la APA. Bueno, la APA, esa es la asociación, es la Asociación Psicológica Americana. Bueno, pues hace unos años a ellos les dio por hacer esta guía, guidelines de tratamiento de hombres y chicos. Y es un panfleto. Es un panfleto ideológico, no es otra cosa. Es un panfleto ideológico en el cual se dice que el estoicismo propio del hombre es malo. La tendencia a competir, tomar riesgos, la tendencia a ser agresivo, a combatir por las cosas que quiere, a proteger, es malo y se tiene que anular. Y se abraza totalmente esta visión del hombre se tiene que suavizar. Tiene que ponerse en contacto con sus emociones, tiene que ser más blando, tiene que ser más amable. ¿Y qué más? ¿Qué tanto se suaviza, no? Porque luego también hay este lado del hombre que dice, sé más emocional, enseña más tus sentimientos, pero ¿qué tanto te vas a ese lado? Porque luego también, pues 2 personas en un carro llorando de que nos ayuda a veces, ¿no? Entonces, me encantaría saber, porque también hay este lado en el que, si un hombre, los hombres que se iban a la guerra, que peleaban, que eran arriesgados, que eran personas, pues como dices tú, aversas al riesgo, ¿no? Y es como una de las virtudes del hombre. Pero también hay este lado que te dice, sé más emocional. ¿Dónde es la línea? ¿Dónde es el centro en donde tú dices, oye, ni uno ni el otro, pero un punto medio? Hay una realidad incontrovertible y es que siguen habiendo muchos problemas culturales, sociales y de educación alrededor de qué significa ser un hombre. Parece mentira que en pleno siglo XXI, 2025, a punto de 26, aún hayan padres y abuelos y sistemas culturales que le digan a un hombre que si llora
es un poco hombre, con otra palabra. Es un debilucho, que si se muestra sensible frente a un problema, frente a un dolor, no tiene valor dentro de esta sociedad. Eso es totalmente absurdo. Para crear a un macho, hay que destruir a un niño inocente primero. Un niño que viene cargado con emociones, sentimientos, empatía, compasión, y que como no son convenientes, digamos, para este script, se le tiene que destruir y darle una alternativa. Mira, ya te hice pomada, ya te dije que no vales para nada. Pero mira, ven, aquí estamos este grupo que nos llamamos machos, y si tú te integras a nosotros, tienes un lugar y te dejamos de rechazar. Este niño inocente, roto y fracturado, probablemente haga lo que en psicoanálisis llamamos una identificación con el agresor y se vaya para allá. Eso de todo punto está mal y se tiene que extinguir. El hombre tiene emociones, siempre las ha tenido. No son competencias quién tiene más, las mujeres o los hombres. Es una pregunta estéril. Los hombres y las mujeres tenemos emociones, pero ni tenemos el mismo cerebro, ni el mismo cuerpo, ni la misma proporción hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma en la que las expresamos siempre va a ser distinta. Una mujer va a tener más predisposición hacia las relaciones y los vínculos, el hombre va a tener más predisposición hacia interesarse por las cosas y los objetos. Entonces, el hombre es más utilitario, le gustan las cosas, le gusta actuar, le gusta moverse, no expresa las emociones del mismo modo. Pues si tú le das foro, lo hace. ¿Dónde está la línea? Pues es que la línea es igual para cualquier ser humano. Cuando una emoción se convierte en tu sistema rector de pensamiento, todo se va al demonio. Las emociones son buenos motores, pero son pésimos capitanes. Para tomar decisiones sensatas, tenemos que hacer caso a lo que sentimos, pero someterla al juicio de la razón, someterlo al juicio del pensamiento. Y no es que los hombres sean típicamente más racionales que las mujeres, porque eso es mentira. Es simplemente la predisposición a cómo jugamos con las cosas y los objetos. Pero también se nos olvida que históricamente había una razón evolutiva por la cual el hombre ocultaba sus emociones. O sea, el hombre tiene el mismo cerebro, bueno, hombres y mujeres, vamos, el ser humano tiene el mismo cerebro que teníamos hace miles de años. El mismo cerebro que teníamos en el Paleolítico lo seguimos teniendo ahora. Y era una época en donde había que competir entre nosotros sobre todo, y competir contra el entorno. Esconder tus emociones era muy conveniente contra otros competidores que podían hacerte daño. No es algo que nosotros decidimos hacer para dominar el mundo. Fue algo que empezamos a hacer para sobrevivir mejor en un mundo complejo que nos pedía continuamente arriesgar la vida. De pronto estamos en 2025 y ya bueno, no la mayoría, pero sí muchos de nosotros no tenemos que estar arriesgando la vida de manera continua. Pero todo ese bagaje queda ahí. Y entonces el hombre debería tener foros y lugares seguros para poder expresar lo que siente. Pues sigue sin tenerlos. Cuando un hombre expresa lo que siente, típicamente se le llama débil, típicamente se le llama blandito, típicamente se le llama quejica. No resuelve. Es un problema. Hoy hice un guión en el que hablaba de esta parte de que el hombre, al menos yo, nunca he tenido uno de mis buenos amigos de gente que, mi bola cercana, nunca nadie, estoy mal, no me siento bien, estoy en depresión. Nadie, nunca. Todo el mundo lo escondemos y como que nos han enseñado, no nos enseñan, pero es como una regla que no se tiene que decir, ¿no? Nada más automáticamente yo siento que un switch, algo cambió en el que me cuesta a veces. Y nos cuesta a los hombres llorar porque sientes que te vas a ver débil, que a lo mejor tu novia inclusive que te vea llorar como que cuesta, ¿no? Y sobre todo siento, ¿qué opinas de o sea, porque también he visto o algo que yo al menos creo, me cuesta a veces como que formar estas ideas porque sí es un tema complejo. El pedirle ayuda a otros hombres más grandes creo que es algo que se recomienda mucho también de que, oye, o sea, no hay suficientes figuras ejemplares hoy en día que nos digan a los jóvenes qué está bien, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Y sobre todo los exitosos, porque son los que hombres ven a gente exitosa y dicen, como él quiero ser. Y los ven y pues o no hay suficiente información acerca de la persona o simplemente la persona no se acerca con un joven y le dice así por aquí o así le hice yo y se toman todo, como dicen, at face value y piensan que
si no hay alguien, también pues llega, como no sé si has visto Andrew Tate o este tipo de ejemplares que pues llegan y nos dicen, nos llenan ese Sí, espacio. sí, ¿Qué sí. opinas de esas, o cómo le hacemos con eso, encontrar esas figuras ejemplares para que nos guíen o nos ayuden en ese encontrar cómo se debería comportar un hombre? Tocaste un punto medular, porque es cierto, cuando los buenos hombres no se hacen presentes, dejan un vacío que los malos no tienen ninguna dificultad, ningún reparo en tomar. Y hoy en día estamos enfrentados a generaciones de hombres que tienen tanto miedo a ser cancelados, funados, criticados, aislados, que se están haciendo a un lado, se están desapareciendo, no quieren participar, no quieren ofender, no quieren contrariar, no quieren confrontar, no quieren debatir, están licuándose, atomizándose. Y por supuesto que ese espacio que están dejando lo van a tomar estos personajes que mencionas, lo va a tomar un Andrew Tate, lo va a tomar la manósfera, lo va a tomar la comunidad incel. Ellos lo van a tomar porque ellos no tienen ningún reparo en buscar culpables, en buscar víctimas y en generar lenguajes de odio. No tienen ningún problema. Entonces, ¿el hombre necesita mentores? Sí. Pero empezamos por el gran ausente. El gran ausente es papá. O sea, en la época moderna, el gran ausente es el padre. ¿Dónde están los padres? Hay cantidades de mujeres solteras. Hay cantidades de mujeres criando a sus hijos solas. Hay cantidades de hombres que abandonan sus responsabilidades, que se marchan, que abandonan a sus parejas, que tienen parejas de proceso, hombres que crecen, que tienen una pareja cuando no son nadie y cuando se vuelven exitosos, las dejan porque quieren el modelo más joven, ven a los hijos cuando pueden. Hay enorme cantidad de hombres no cumplen con sus responsabilidades económicas. Entonces, ¿qué está pasando? Y estoy seguro que la audiencia me va a decir, Jorge, pero también ¿qué está pasando del otro lado? ¿Qué está pasando con los hombres a los que se les ponen denuncias falsas? ¿Qué está pasando con los hombres a los que no se les deja ver a sus hijos? ¿Qué está pasando con los hombres a los que se les tiene una situación económica complicada? A ver, es muy difícil en un programa de 1 hora cubrir todas estas aristas, ¿no? Sí, hay un montón de hombres pasándola mal porque hay elementos legales, culturales de este sistema moderno que no nos están favoreciendo mucho. Eso es verdad. Pero a mí me gustaría que nos concentremos también en lo que los hombres de bien pueden hacer para volverse relevantes de nuevo. Entonces yo lo primero que diría es, padres, por favor, regresen a casa. Por favor, padres, regresen a sus hijos. Por favor, vuelvan a ser importantes en su vida, gánense el cariño, la admiración, el respeto de sus hijos, educándolos, guiándolos, contándoles historias. Mira, está bien en el libro. Me invitaron a dar una conferencia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 2 veces. Y en una de las ocasiones que estaba hablando con ellos de salud mental masculina, no los estaba yo capturando muy bien, que digamos, porque además que uso un ratón de biblioteca ahí enfrente de un escenario con los policías, ¿no? O sea, que se baten a duelo todos los días para mantenernos a salvo. Algunos. Y entonces me les quedo viendo y les digo, oigan, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son padre? Levantan la mano muchísimos, ¿no? De más de un hijo, levantan la mano otros. ¿A cuántos de ustedes les preguntaron, cuando supieron que estaban por tener un hijo, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te falta algo? ¿Tienes miedo? ¿Estás angustiado? ¿Qué puedo hacer por ti? A nadie. Nadie les diga a nadie, nadie les preguntó cómo estaban. Nadie. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes a sus hijos les cuentan historias? No me refiero a historias de buenas noches, del cuentito. Hijo, quiero contarte que cuando yo era joven y te tuve tenía miedo, no sabía qué hacer, no sabía cómo te iba a sacar adelante. Esta es la historia de tu abuelo, esta es la historia de tu bisabuelo, esta es la historia de cómo conocí a tu madre, esta es la historia de cómo formamos juntos el hogar, esta es la historia de cómo se hace un hombre. Nadie tampoco. Un par de hombres por ahí dijeron, sí, bueno, yo le cuento historias. ¿Por qué no hablan con sus hijos? Les pregunté, pero es que ¿por qué no hablan con sus hijos? Claro, porque sus padres no hablaban con ustedes. Y vamos transmitiendo tragedias generacionales, ¿no? Cuando los hijos necesitan ver a su padre y sentir admiración, cariño. Entonces empecemos por ahí.
¿Crees que un padre ausente en la familia, el trabajo que ya le toca por ende a la mamá, crees que una mujer lo puede hacer de la misma manera que un No, hombre lo puede hacer? no. ¿Por qué? La biología está en contra. La biología juega en contra. Y ojo, quiero ser muy claro aquí. La función paterna y la materna, al menos como lo entendemos en el pensamiento psicoanalítico, la puede tomar quien sea. La puede tomar mamá, la puede tomar papá, la puede tomar un amigo, la puede tomar un maestro. O sea, las funciones las puede tomar quien sea. Pero es que la biología juega en nuestra contra. O sea, mamá tiene una serie de mundos hormonales distintos al hombre desde el mismo momento en que se embaraza. Desde el mismo momento en el que tiene a un niño, a un pequeño dentro de ella, y crece durante 9 meses, si todo va bien, y luego nace y lo amamanta y lo cuida. El nivel de simbiosis, el nivel de fusión, el nivel de aceptación incondicional, de amor, es totalmente diferente a lo que vive un hombre. Y aquí no son competencias de qué amor es mayor o menor. Solo son distintos. Diferentes El hombre no trabajos. tiene esta invasión de hormonas desde el principio. El hombre apenas se vincula con su hijo cuando nace y te lo ponen aquí y lo tienes acá y dices, ay, cabrón, si has de veras, ¿no? Y lo tienes aquí y oyes el corazón y dices, ay, no, esto va en serio. Está Y vivo. entonces el cerebro empieza a segregar oxitocina y vasopresina y serotonina, ¡pac! Y te enganchas con tu hijo. Pero es distinto. Entonces, el padre nunca va a tener una relación de amor incondicional como mamá. Para mamá es increíblemente difícil dejar ir, sacrificar entre comillas entre comillas a sus hijos, exponerlos al mundo, condicionarlos. Amén de que la labor materna es increíblemente complicada, física, mental e internamente. Es increíblemente demandante para la mujer, pobre mujer. O sea, de verdad lo digo en el mejor de los planes. ¿Qué esperábamos? O sea, la mujer está cansada, desgastada, está sola, trabaja todo el día, se encarga de casa, aparte sus hijos y encima queremos que haga la función paterna también. Vamos, hombre, si no hay otra opción, que nos quede claro que puede intentar hacerla y le puede salir muy bien. Pero también, pobre, qué desgaste. O sea, espérate, además de todo eso, también tengo que hacer la función paterna. Pues, espérame tantito. Que no quiere decir que los hombres no podamos hacer la función materna, pero también es bien difícil para nosotros hacerla, es bien complicado. Qué lindo sería que pudiéramos estar al cuidado del bien y la vida juntos, sin competir quién lo hace mejor, papá o mamá. Los dos son relevantes en la crianza de un niño, los dos hacen falta, los dos enseñan cosas distintas. Y cuando no compiten entre ellos, cuando colaboran, el, vamos a llamar, milagro de la formación es maravilloso. He visto, más bien, no sé qué tan verdad sea, pero he visto yo en otras figuras que también comparten este contenido parecido, que dicen que el punto de quiebre para un joven es cuando pierde a un ejemplar o una figura paterna. ¿Qué tan verdad es eso y cuáles son las estadísticas de qué sucede cuando qué tan más propenso es a todas estas estadísticas de ser encarcelado, de entrar a adicción de sustancias, de todas adicción a videojuegos, como me decías? ¿Qué sucede a partir de este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que sucede a partir de este momento en el que no hay esta figura paterna y por qué ya no hay, o sea, por qué se desencadenan todas estas situaciones en la vida de un joven a comparación de la vida de a lo mejor una hija en la que no es lo mismo el perder, a lo mejor o sea, cada uno tiene sus diferentes. Es decir, si un hijo pierde un papá o un hijo pierde una mamá, es muy diferente lo que se siente tanto en hija como hijo y lo que se desencadena en base a eso. Pero, ¿por qué sucede y qué son las cosas que suceden en la vida de un hombre cuando pierde a esta figura paterna o pues el punto de quiebre, vaya? Sabemos estadísticamente que lo que estás diciendo es cierto. Mm. En los hogares donde hay ausencia del padre, la probabilidad de conductas criminales, la probabilidad de abuso de sustancias, la probabilidad de conductas riesgosas es muchísimo más alta.
hay mucha estadística en Estados Unidos y entendemos que la cultura es diferente, la norteamericana a la mexicana, que es otra cosa que hablábamos tú y yo hace ratito. Pero bueno, es que ellos tienen muchos estudios, tienen muchos números. Y hay muchas madres solteras que están criando solas a sus hijos. Y cuando se hacen los números, el número es estratosférico de cómo aumenta la probabilidad en estos hogares de estas conductas riesgosas. ¿Por qué? Me encantaría decirte que sabemos exactamente por qué. Tenemos teorías y tenemos ideas, pero a ciencia cierta no sabemos por qué. Pero típicamente la dupla, hombre-mujer, papá, mamá, digamos, o al menos dos figuras, porque también ya veo que nos van a decir, ¿por qué estás hablando solamente del modelo heterosexual? ¿Y qué pasa con el modelo homosexual? Bueno, pasa que el modelo heterosexual es el 90% de la población del mundo, entre el 90 y el 92% de la población del mundo. Es más típico, no es el único, por supuesto. La dupla, cuando dos personas pueden ocupar diferentes funciones de educación, pueden encargarse de las dos partes importantes del desarrollo de la psique, que es el valor, el amor propio y la dignidad, y la autoestima, el carácter. Estamos hablando de dos temas diferentes. Estamos hablando de la conciencia, de que soy valioso, haga lo que haga. Tengo dignidad, haga lo que haga. Me merezco un lugar bueno en el mundo solo por ser yo. Amor propio, dignidad y autoaceptación, autoestima y carácter. Pero hay condiciones, hay leyes y hay reglas. Hay una distancia entre la persona que eres y la persona que quieres ser. Y vas a pasarte el resto de tu vida tratando de zanjar y acortar esa distancia. Si cumples las reglas, si cumples la ética, si te entregas al mundo, si eres una buena persona, si trabajas duro, vas a lograr, además de dignidad y aceptación, sentirte orgulloso de ti mismo, sentirte satisfecho con quien eres, sentir que te ganaste tu lugar en la tierra, que esto que tú ya tienes natural, solo por existir, ahora haces que valga la pena. Esto, que es amor propio, ahora se convierte en orgullo y carácter. Dos personas conjuntando estos dos modelos hacen a un ser humano muy completo, que es capaz de aceptarse cuando duele, pero al mismo tiempo es capaz de empujar cuando es necesario. Tú te dedicas, y lo sé, al tema del ejercicio, al tema del desarrollo físico, entre muchas de las cosas a las que te dedicas. Y seguramente deben haberte dicho muchas personas hasta el cansancio: odio mi cuerpo, odio mi aspecto, quiero cambiarlo, no me gusta cómo me veo, me siento gordo, me siento flaco, ¿cierto? Sí. Y por Ayer supuesto, me dijeron, justo. y ocurre todo el tiempo. Yo mismo muchas veces padezco terriblemente la sensación de que soy demasiado flaco. Tengo una dismorfia corporal continua, de la cual he hablado en otros lugares, que me hace sentir que yo soy un hombre flaco, delgadito, que me van a hacer así y voy a caerme. Y mi esposa me dice todo el tiempo que es mentira, pero ¿qué más da si no funcionan las dismorfias corporales? Uno se convence de lo que es y ahí lo tienes, ¿no? Aprendes a vivir con eso. La cuestión es que no hay cantidad de ejercicio ni transformación física que te pueda hacer sentir que te aceptas a ti mismo si no hay amor propio, si no hay dignidad. Pero al mismo tiempo no hay dignidad que valga si no empujas, porque entonces te puedes convencer de mentiras. Hay gente que tiene sobrepeso, hay gente que es demasiado delgada, hay gente que tiene problemas de salud, muchos de nosotros, y si no empujamos con alimentación correcta, con el ejercicio digno, con la rutina que tenemos que hacer, tampoco salimos de ahí. ¿De qué nos sirve todo este discurso moderno de la gordofobia? ¿De qué diablos nos sirve cuando lo que estamos es justificando la enfermedad? Y no estoy diciendo que no haya gente que no tiene sobrepeso y obesidad por condiciones hormonales siempre. A ver, no generalicemos. Claro que sí. Pero también hay todo un grupo de gente que no hace el empuje necesario porque tiene miedo, porque es inmadura, porque se quedó pequeña, porque se quedó insegura, porque no se insertó la ley, digamos, no se insertó
la necesidad de la ambición, del empuje, del deseo, de las ganas. Nos quedamos en la pura aceptación incondicional, en la pura función materna. Y creo que ese discurso a veces se puede justo confundir entre una cosa sí la tienes dada porque ya eres un ser humano, pero a partir de ahí tu situación puede cambiar físicamente, mentalmente. Hay muchas cosas que puedes cambiar. Y yo siempre le digo a las personas, pero también hay veces que me da miedo entrar en este discurso porque tú ya eres, hay gente que sí dice, tú ya eres valioso, ¿por qué no cambiar primero lo mental? Y yo les digo, al menos para mí, lo mental cambió cuando yo pude darme cuenta visualmente en el espejo que pude cambiar algo de mí. Físicamente. Físicamente. Qué y eso interesante, fue ¿no? para mí. Pero hay personas que primero deciden cambiar lo mental y buscan esta parte emocional mucho más. Y yo, al menos es lo que me cuesta entender. Entonces quisiera... Esto es más como duda, mucho más. Yo no quisiera tampoco meterme tanto porque es mucho más duda. Como que yo también en mi discurso a veces de querer ayudar a jóvenes les digo, empieza por lo que puedes cambiar hoy, tu físico. Porque tu mente sí la puedes cambiar también, pero por ende sucede cuando tú cambias tu físico y decides empezar, ¿no? Pero también me dicen a veces, pero ¿por qué enfocarte tanto en tu físico? Si ya eres valioso así, si tu mente es lo que realmente importa y lo de adentro importa, sí, pero también en las estadísticas nos dicen que las mujeres se fijan en... Desafortunadamente sí juzgamos en base a la portada de un libro y si un hombre quiere mejorar y quiere que mejore en general su oportunidad en la vida, pues ¿por qué no estar en buena forma física? Bueno, déjame darte un dato demoledor. ¿Sabes cuál es el predictor? Esto es información científica, ¿eh? La audiencia lo puede ir a buscar a donde quieran y lo va a validar. ¿Sabes cuál es el predictor número 1 de probabilidad de ansiedad y depresión? ¿Cuál? La forma física. La presencia o ausencia de músculo. Cuando tú tienes músculo en tu cuerpo, tienes una probabilidad muchísimo menor de padecer depresión y ansiedad. No es el único factor, pero cuando tú estás en salud física, disminuyes la probabilidad de enfermedades mentales, disminuyes la probabilidad de demencia en la edad mayor, disminuyes la probabilidad de cáncer. Y si ya tienes cáncer, disminuye la probabilidad de que sea mortal porque tu sistema inmunitario, que es el arma de defensa fundamental contra el cáncer, puede pelear contra él. Cada vez tenemos más información fidedigna y clara de que la cantidad de músculo que tienes en el cuerpo predice que tengas una mejor vejez, una mejor salud mental y una mayor capacidad de adaptarte a los cambios de la vida. ¿Por qué necesitamos hacer ejercicio y trabajar en nuestro cuerpo? Porque necesitamos estar sanos, porque la gente se nos olvida que esto de aquí es cuerpo, el cerebro es cuerpo, la mente no existe. La mente es el nombre que le pusimos al proceso emergente, digamos, de las diferentes áreas de tu cerebro haciendo su chamba. La mente, digamos, que es la forma coloquial de llamarle a la conciencia, ¿sabes? Pero no existe una entidad llamada mente. Lo que existe es una entidad llamada cerebro, que es físico y tiene una actividad neuroquímica. Entonces, donde hay salud física, existe una mayor probabilidad de que tus operaciones mentales sean mucho más efectivas. ¿Por qué hay que trabajar en el cuerpo? Para estar sanos, para envejecer con dignidad, para pensar correctamente, para tener buenas emociones, para interactuar con el mundo. Hombre, luego ya viene la parte estética, ¿no? Un montón de mujeres te van a decir que el dad bod no les viene nada mal. Y sí es cierto, a muchas mujeres no les importa si tienes pancita, si eres flaquito, si te pareces a Seth Rogen o te pareces a Zac Efron. A muchas mujeres les va a dar igual. No sé si viste que cuando Chris Hemsworth hizo la última de Thor, ajá, que se puso como loco, su esposa Pataki le decía, ya, por favor, ya no puedo más, ya no me gustas nada, es que así estás loco. Incluso Hemsworth declaraba, sí, para la siguiente a lo mejor me van a tener que poner un trajecito de goma porque si no mi mujer ya no quiere. O sea, para ellas ni siquiera es tan básico, pero igual para nosotros sí, ¿eh? Es decir, también en el libro hablo al respecto. Estas escenas de la camiseta de Marvel, que el hombre se quita la camiseta y se ve así, esas son para nosotros. Esas son para nosotros. Esas son para ver y decir, oh my God, Henry Cavill, ¿no? Esas son para nosotros. Pero ¿y qué tiene de malo? Es decir, ¿qué tiene de malo que un hombre
vaya al gimnasio y trabaje su cuerpo y se pueda sentir orgulloso. ¿Sabes qué tiene de malo? Por ejemplo, cuando llegas a los 50 años, tu testosterona va en bajada y entonces no lo logras y dices... "Ugh". Pero ahí es donde tiene que entrar el amor propio. Ahí es donde tiene que entrar la aceptación, la dignidad y decir, a ver, compadre, estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy cumpliendo con mi chamba de esforzarme. Y hablando de... Me salió una frase hoy en la mañana que sí, por supuesto que la voy a compartir. A ver, échala, échala. Me encantó, la compartió una creadora de contenido que admiro muchísimo. Mara Antonieta se llama ella. Hubo varias que tengo aquí que compartiste en un video que me encantaron. ¿Que te encantaron? Dice, you know what's sexy as hell? Effort. Effort is fucking sexy. De J. Warren Welch. Dice, ¿sabes qué es sexy como el demonio? El esfuerzo. El esfuerzo es fucking sexy. ¡Puta! ¡Claro! Por supuesto que sí. Es decir, no es tan importante que siempre consigas tus metas. Lo que es importante es que no dejes de perseguirlas, las logres o no. Y eso es muy atractivo. Y eso es algo que los hombres modernos no terminan de entender, ¿no? Hay esta frase que te robé que quiero extender un poquito más porque se me hizo muy interesante, porque creo que hay una línea bien delgada entre que el hombre quiere hacer algo pero no hace nada y se queda paralizado porque dice, si me voy para el lado del querer compartir, del querer ayudar, me dicen que soy muy agresivo, que no debería de hacer eso. Y si me voy del lado de quedarme callado, me dicen que soy muy débil. Entonces dice, no, pues mejor no hago nada. Y dice, la asertividad no es agresión, ni la claridad es violencia. Poner límites no es crueldad y tener convicciones no te convierte en autoritario. ¿Qué significaba eso? Explícame un poquito más porque la verdad me encantó, se me enchinó la piel cuando la escuché. Qué bonito, qué padre que te haya llegado así. Bueno, subo uno de esos videos que estás aquí citando, en donde hablo de la tendencia y el gusto que tenemos los hombres por proteger el bien y la vida, ¿no? Que es parte de mi definición de masculinidad. E inevitablemente empiezo a recibir comentarios que dicen, pero es que si alguien protege es porque tiene que haber un protegido. ¿Y qué te hace pensar que alguien necesita protección? Y entonces le contesto, bueno, es que en mi opinión, las mascotas necesitan protección. Las plantas necesitan protección, el medio ambiente necesita protección. Los subordinados que trabajan para ti en una empresa necesitan protección. Tus líderes que están por encima de ti también. Si no tienes hijos, los maestros que educan a esos hijos necesitan protección. Si tú eres un maestro a lo mejor de ellos, necesitas protegerlos. Las mujeres necesitan ser protegidas cuando están en una situación de vulnerabilidad. Los niños también. Y por cierto, otros hombres también. Hay hombres en situación de vulnerabilidad terrible que necesitan ser protegidos. Hombres en situación de calle, hombres en situación de enfermedad que necesitan ser protegidos. Más bien, te pregunto yo, ¿qué te hace pensar que no hay quien necesite ser protegido? ¿Y por qué proteger se convierte en un asunto de poder, de abuso y de autoridad? Proteger es un acto de cuidado, de hospitalidad. Y entonces este es un ejemplo para decirte lo que está pasando con muchas de las cualidades que han estado típicamente asociadas a la masculinidad. Tomar riesgos, ser competitivo, ser fuerte, tener cierta autoridad, tener un cuerpo grande, una voz más firme, poner reglas. ¡Wow! Todo eso, no sé por qué se fue, pero ya, ahí estoy. Todo eso inmediatamente etiquetado de patriarcal, porque además tenemos ya la palabra para designarlo, ¿no? Cualquier manifestación de fuerza que incomoda es patriarcal. Cualquier manifestación de autoridad es machista. Cuando la realidad es que el machismo es una cosa muy específica, que es este abuso del poder en donde se cosifica al otro como si fuera un objeto del cual se puede abusar, del cual se puede utilizar, y se utiliza la fuerza para destruirlo, para atacarlo, ¿no? Eso es un tema. ¿Qué pasa de cuando hay que poner reglas? ¿Qué pasa de cuando hay que decir no estoy de acuerdo? ¿Qué pasa de cuando efectivamente tienes que proteger a alguien porque tú tienes la capacidad física, mental, intelectual
de hacerlo. Efectivamente viene un ejército a decirnos, no, porque estás abusando. Y empieza a darnos miedo. Empieza a darnos miedo decir, demonios, entonces, ¿será que estoy haciendo daño? No me abras la puerta del coche, no me abras la puerta del restaurante, yo puedo hacerla sola. No pagues la cuenta, no creas que tú puedes poner la mayor parte de la economía en casa, no creas que tú puedes manejar siempre. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo mejor sobre qué es lo que quieres, qué es lo que te viene bien, qué es lo que nos gusta a los dos y cómo nos gusta llevar esta relación? No, es que ya están tipificadas un montonal de cosas como patriarcales. Y vuelvo a lo mismo, lo único que nos está ocurriendo con ello es que nos estamos contrayendo, tenemos temor de que esto sea incómodo en una relación de pareja, en una relación de paternidad, en una relación de trabajo. ¿Qué es realmente ser incómodo para el entorno? Para mí ser incómodo para el entorno es cuando tú abusas. Pero también por ahí tenemos esta ahora aparente lógica de que el único que abusa es el hombre, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es por qué no estamos estudiando las dinámicas del poder y no tanto las dinámicas del hombre y de la mujer. Porque típicamente quien sea que adquiere suficiente poder puede volverse loco. Hay hasta una palabra para ello que tenían los griegos, hubris. El hubris, los griegos decían que era la enfermedad del poder. Cuando alguien llegaba a amasar tanto, podía perder la cabeza. Pero lo que no nos hemos puesto a pensar es que esto le pasa a todos, le pasa a hombres y mujeres. Por supuesto que hay hombres que pueden ser tremendamente abusivos del poder y mujeres también. Pero no estamos estudiando el poder, no estamos estudiando el abuso. Estamos estudiando la masculinidad tóxica. ¡Ah, demonios! Y entonces resulta que si eres hombre, ya naciste con un pecado original, igual que nuestros primeros padres que comieron la manzana, ya, peligroso. ¿Por? ¿Qué es lo que a un hombre o un joven hoy en día que posiblemente sabe que es como esa inclinación, vaya, de que, es decir, tiene esta estructura de huesos un poco más densa, tiene estos físico un poquito más diferente, mucho más diferente a la mujer, que sabe que es a lo que se inclina, pero le da miedo inclinarse a ello porque dice, esto es malo, el querer proveer, el querer proteger, el querer, estas virtudes que nos dicen a lo mejor hasta nuestros papás, que un hombre siempre debe pagarle la cuenta a una mujer, un hombre siempre debe ser servicial, un hombre siempre... ¿Qué le decimos a esos hombres? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es algo que deberíamos de practicar? Porque muchos ya nos da miedo. Decimos, oye, o compartir el mensaje. A mí me gusta proveer, a mí me gusta proteger, pero las mujeres hoy en día nos dicen, y no es que uno es mejor que el otro. Cada uno tiene su función y cada uno es parte, esto es parte del hombre, esto es parte de la mujer. Y creo que nos da miedo a veces querer compartir, que eso es lo que a los hombres... Conozco a muchos hombres que me dicen, a mí me gustaría ser proveedor, a mí me gustaría esto, pero no lo van a compartir públicamente porque les da miedo la repercusión, les da miedo por qué quieres proveer. Quieres esta parte de como el apalancarse psicológicamente si es que proveen. Y yo siento que, digo, al menos a mí ya hay veces que me da hasta miedo compartir este mensaje porque digo, ¿cómo les voy a decir que quieran proveer, que quieran proteger cuando... pues también hay esta contraparte de que eso es malo supuestamente? ¿Qué le dirías a los jóvenes? Lo que le tendríamos que decir a los jóvenes es que lo que es malo es que no seas un caballero. Lo que es malo es que seas un abusivo. Lo que es malo es que seas un machito. Eso es lo que es malo. Y voy a contarte una historia personal para después explicarte a qué me refiero. Okay. Tengo 22 años, casi 23. Conozco a quien es mi esposa hasta ahora. Y empezamos a salir. Y como yo fui educado por caballeros de antaño, tenía yo normas muy específicas de cómo se tiene que tratar a una mujer. Y entre ellas es ábrele la puerta del coche. Entonces empezamos a salir, van varias veces. Y por ahí de la tercera o cuarta salida, me dice, Jorge, te agradezco mucho que me abras la puerta del coche cada vez, pero por favor te suplico que dejes de hacerlo. A ver, estamos hablando de 1999, todavía no estaba tan pesado el rollo. Pero... la veo y le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en México. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú tardas en abrirme la puerta, luego recorrer el coche, abrirte la tuya, ya nos secuestraron, ya nos mataron, ya nos robaron. Entonces, hazme el favor de no abrirme la puerta. Ábrela, me meto yo y te metes tú. Tan, tan. Y le dije, perfecto. ¿Sabes? Porque
Yo entiendo que mi función como hombre es hacer sentir cómoda, protegida y a salvo a la persona que tengo al lado. Y la persona que tengo al lado, que necesita sentirse a salvo a mi lado, me está diciendo, no me abras la puerta del coche porque me da miedo que nos asalten. Y entonces agarro yo y le digo, no, señorita, porque las mujeres tienen que permitir que los hombres seamos caballeros, porque si no yo pierdo estatus, privilegio y estatura, ¿no? Entonces tú te jodes, perdón, y tienes que permitir que te abra la puerta. Eso es un macho, man, eso es un machito de libro. No, un hombre que observa y dice, ¿qué necesita mi pareja, mi familia, mis hijos para sentirse cómodos, ¿no? Ahí te va otro ejemplo. Llega un padre a casa y los niños se van corriendo a la habitación porque le tienen miedo y dicen, mal, ya llegó papá, se va a poner como loco, nos dormimos. Ese es un padre que está utilizando su autoridad para que sus hijos crezcan. No, es un padre que se está imponiendo, que está regañando, que está castigando, que está gritando, que manotea y que le tienen miedo. Los hijos no deberían tenerle miedo a la autoridad de su padre, porque el padre tendría que hacer sentir seguros y a salvo a sus hijos. Y es la difícil tarea de decir no y explicarte por qué. Y decir sí y explicarte por qué al mismo tiempo que te hago sentir acogido, porque yo soy suficientemente grande y fuerte para acogerte bajo mi ala, ¿sabes? Y eso es una satisfacción maravillosa para la mayoría de los hombres, pero que tenemos muy confundida con violencia. Y lo voy a mencionar, lo siento, sale el Chicharito con su mensaje de que los hombres tenemos que ser líderes y las mujeres nos tienen que seguir. ¿Por? La función de la masculinidad es proteger, promover y preservar el bien y la vida. ¿Y qué pasa si delante de mí yo tengo a una mujer que es mucho más fuerte, inteligente y capaz de dirigir que yo? ¿Sabes qué es masculino? Cuidarla. Que esta mujer pueda seguir haciendo su función. Esta mujer es mucho más hábil para dirigir esta empresa, para dirigir este equipo, para dirigir este proyecto que yo. Por supuesto que voy a ser protector, porque eso es lo que hacemos los hombres, nos protegemos. Voy a proteger a mi líder, voy a proteger a mi jefa o a otro hombre, porque tengo que competir para quitarle el puesto a otro hombre. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que decir a los hombres? Claro que queremos que tengas poder y autoridad, pero úsala para el bien. Pero úsala de manera ética, úsala de manera que haga sentir a la gente que te rodea contenta de que estés ahí. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, tiene una frase que me encanta. Él decía, espero vivir de una determinada forma que cuando me muera todo el infierno diga, por fin. Como queriendo decir, yo voy a hacerle frente al mal. Yo voy a hacerle frente a los abusivos, a los buleadores, a los truanes, a los desgraciados. Vengan de donde vengan. Yo voy a hacerles frente. Eso es lo que hace un hombre. Un hombre protege. Entonces, dices, hay hombres que quieren proveer. Yo la pregunta que les haría es, ¿por qué quieres proveer? ¿Porque quieres reparar tu ego dañado? ¿Porque quieres dañar? ¿Porque quieres reparar tu inseguridad? ¿Porque quieres reparar una sensación de vacío? ¿Porque yo no me siento suficientemente hombre si no proveo? ¡Ay, no va por ahí! Quiero proveer porque un día llega mi esposa. Esto es un ejemplo real, es un caso real, sin decir nombres ni nada. Llega mi esposa y me dice, estoy desesperada, ya no puedo más. La distancia, el tráfico, mi salud se está deteriorando. Y entonces el hombre coge y le dice, a ver, ya logré hacer crecer este negocio lo suficiente para mantenernos a los dos. ¿Te gustaría descansar? Me encantaría descansar. Y entonces llegamos a un acuerdo que es positivo para los dos, en el que tú te sientes a salvo y yo me siento orgulloso de poderte mantener a salvo. Pero ¿qué pasa si luego esta misma mujer años después te dice, ya quiero trabajar de nuevo? No, no puedes trabajar de nuevo porque tú eres la mujer y tú te encargas de esto. Eso es un machito, vuelvo a insistir, y eso es lo que está compensando su inseguridad. A ver, ¿cómo podemos encontrar un acuerdo en el que tú y yo cumplamos con nuestra función de cuidar de esta casa y estar bien los dos? Yo no quiero que te vuelvas a poner en una situación de riesgo. Bueno, fulano, pero es que yo quiero probar. El hombre va a proteger y promover y preservar el deseo de esta mujer de crecer y prosperar. No estudies esa carrera, no estudies esa maestría, porque ¿y la casa? ¿Y los hijos?
¿no? Un hombre fuerte lo que agarra es decir, ok, ¿quieres estudiar? Vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a ver cómo le hacemos para que todos podamos prosperar en este acuerdo. Y yo voy a proteger tus intereses. He visto mucho también he entrevistado a diferentes personas, tanto mujeres como hombres, en cuanto a este tema es un tema un poco, no sensible, pero tienen opiniones muy diferentes, ¿no? En el quién paga la cuenta en el restaurante. La verdad es que yo tengo una opinión un poco basada, pero más en base a lo que he escuchado, no tanto a lo que es, yo creo que correctamente a lo mejor. Vaya, veo que mucho de lo que me dices es claramente lógico, ¿no? O sea, si la mujer quiere trabajar, si ella quiere, pero si lo que tú quieres es nomás ayudarla, pues yo te puedo ayudar. Si no quieres trabajar, puedes no hacerlo. Si quieres trabajar, adelante. Y hasta ahí. Pero en este tema del pagar la cuenta, por ejemplo, estoy preparando estoy escogiendo mis palabras muy delicadamente porque no vaya Hazlo, a ser. escógelas. No te preocupes, no te edites tanto. Veo que hay hombres que quieren pagar la cuenta desde un lugar del ego, desde el yo puedo pagarle, yo la tengo que pagar porque a mí me enseñaron desde chico que yo debo de pagarle a la Sí, mujer. sí. Y hay otros hombres que dicen, la mujer tiende a perder mucho más de una relación en cuanto a si el hombre paga la cuenta, el hombre pues es un poquito más, si tienden a tener relaciones sexuales, la mujer es mucho más propensa a perder algo y el hombre no. Es decir, por eso un hombre debería de pagar la primera cuenta al menos o siempre ser esta persona que pues hasta ahí es hasta donde más o menos yo lo veo, pero a la vez como que sí digo, ay, o sea, sí, ¿Verdad que no te suena? pero no me suena Es al muy 100%. sexista eso, la verdad es que Ajá. es muy sexista. Mira, estas son teorías evolutivas malinterpretadas, en donde se le asigna un valor al hombre, a la mujer en el juego de la seducción y en el juego sexual, dependiendo de su posición, masculinidad, feminidad, el valor que tiene la mujer en esta interacción, que se supone en estos juegos como que la mujer siempre tiene un valor alto y entonces ella va disminuyendo, pero entonces el hombre tiene un nivel bajo y entonces siempre va escalando. Red Pill. A ver, pésimas, malas interpretaciones de antropología y de psicología evolutiva que convienen a mantener una lógica de lucha de sexos. Quiero meter nada más una acotación, perdón que te interrumpa. Mm. O sea, este tema también de los estudios que dicen que una mujer le atrae que un hombre pague la cuenta, que un hombre sea proveedor. O sea, en No. Estados Unidos vi un estudio que decía eso y hasta me confundí. No. O sea, A una mujer le atrae por sobre todas las cosas que un hombre señalice, que un hombre marque, que tiene la probabilidad de ser un buen protector. Señalice que tiene la probabilidad de. A la mayoría de las mujeres ni siquiera les interesa si tú en este momento ya eres millonario, rico y tienes la vida resuelta. No es el Rolex, no es el Cartier, es el plan. Pero si yo empiezo a salir contigo y veo que tú tienes tu vida resuelta, tienes un plan, eres maduro, te haces responsable de tus problemas y de tus cuentas, trabajas duro. Perfecto, eso es muy atrayente, porque eso me señaliza que eres un hombre que no me va a dar más problemas. Claro, Eres ni el un hombre hombre ni la que mujer no quiere me... problemas. Claro, porque esto es muy fuerte. El hombre más peligroso para la vida de una mujer es su pareja. La mayoría de los abusos, agresiones, ataques y demás, traiciones, vienen de la pareja de la mujer. La mujer arriesga un montón comprometiéndose a una vida con nosotros. Pero nosotros también. Todos arriesgamos. No hay nada más vulnerante que meterse en una relación de pareja. No hay nada más vulnerante que amar. Nada. Así que sí, todos arriesgamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestro tiempo en una relación de pareja. Pero, a ver, el hombre, la pareja, es muy peligroso para la mujer. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ella se pone en una posición de vulnerabilidad. Si yo soy capaz de ver que tú tienes tus asuntos en orden, entonces eso me genera cierta tranquilidad porque quiere decir que yo no me voy a tener que encargar de ti.
Yo, mujer, no me voy a tener que encargar de tus cuentas, no me voy a tener que encargar de tu lavandería, no me voy a tener que encargar de tu renta, no me voy a tener que encargar de tus padres, no me voy a tener que encargar de si chocas, qué vas a hacer, no me voy a tener que encargar de si se nos mete una rata en la casa, de que tú no la puedas sacar. No me voy a tener que encargar no porque tú tienes millones en la cuenta, sino porque eres un hombre resuelto, maduro, entero, responsable. Y eso regularmente, ¿qué crees? Que produce resultados económicos. By the way, o sea, cuando tú tienes your shit together, ¿no? La verdad es que produces resultados económicos, pero no es lo más importante, ¿no? Ahora, las mujeres se fijan mucho, por ejemplo, en hombres que tienen buen sentido del humor, hombres que cuidan de sus familiares, hombres que son amables, hombres que son gentiles, pero al mismo tiempo también hombres que ponen límites, que son fuertes, que alzan la voz, que alzan la cara, que sacan el pecho. ¿Por qué? Porque todo eso es muy atractivo, pero no tiene nada que ver con imponer pagar la cuenta porque a ti te da la gana. La seguridad que tienes en ti mismo. Claro, confianza, seguridad, competencia. Las competencias son increíblemente atractivas. ¿Y la seguridad de dónde sale? De las competencias. ¿Y las competencias? La práctica, el estudio, de ir allá afuera e intentarlo una y otra vez. Arriesgarte, estar fuera de tu zona de confort, no conformarte con que todo sea cómodo para ti. De ahí vienen las competencias. ¿Sabes por qué a la gente le da tanto miedo pedir trabajo, estar en un puesto nuevo? Porque no tenemos competencias para hacerlo. Y aquí hay una paradoja interesante, porque si yo soy tu jefe y te digo, te ofrezco la promoción que has querido toda la vida, tienes más responsabilidades, tienes más sueldo y más crecimiento, ¿tú lo tomas? Claro. ¿Y lo sabes hacer? No. Entonces, ¿qué vas a sentir? Un impostor. Por supuesto, vas a sentir miedo. Vas a sentir miedo, no sabes hacer lo que tienes que hacer, pero ni modo que digas que no. Tengo que crecer, pero necesito adquirir competencias. Mihai Csikszentmihalyi, un investigador de la psicología positiva, hablaba de una cosa que él llamaba el canal de flujo, en donde cuando tú aumentas progresivamente la dificultad de una tarea, pero tus talentos poco a poco vas entrando en una corriente que te lleva a mejorar, que te lleva a crecer. Si tú tienes demasiados riesgos, demasiadas dificultades y poco talento, entras en ansiedad. Pero si tienes demasiado talento y poco riesgo y poca dificultad, entras en aburrimiento. Pero si puedes complementarlos, empiezas a crecer. Dificultad, talentos, dificultad, talento, dificultad, talento. Pum, 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 pum. Y entras en flujo. Eso es maravilloso. Pero eso implica que si tú aumentas el nivel de dificultad, entras en riesgo. Yo no sé hacer eso. ¿Y eso cómo se hace? No sé, y te pones a leer y te pones a estudiar y le preguntas a tus mentores, a tu papá, a tu abuelo, a tus amigos. Y te cagotean un montón de veces y te dicen en la empresa, no sabes hacerlo, fallaste. Y lo vuelves a intentar y te presentas mañana de nuevo. Y eso es la valentía y eso es la perseverancia. ¿Y a quién deberíamos de buscar entonces, ya regresando un poco al joven que a lo mejor le da miedo enseñar sus emociones? ¿A quién debería acudir? Obviamente terapia, pero ¿qué si no hay los recursos para terapia? ¿Qué si no hay este outlet en el que un joven puede ir y pedir ayuda? Yo, la verdad, de lo que he escuchado y lo que yo he estudiado es que, oye, pues un hombre puede hablar con otro hombre, ¿no? Deberíamos poder hablar con otros hombres. Pero ¿cómo podemos abrir esa discusión? ¿Cómo podemos abrir ese discurso con otro hombre? ¿A quién buscamos? Porque he visto que también hay estos programas en Estados Unidos que se llaman Big Brother, Big Sister. Ya, sí. Que entran en el lugar del papá Sí. cuando hay mujeres que crían a hijos solas. Pero ahora también hay este discurso en el que Michael Jackson desafortunadamente nos hizo creer a todos que, pues, que el hombre que quiere entrar con un jovencito quiere dárselo, ¿no? Entonces ya ningún hombre le da por querer tomar esos trabajos. Es difícil. Y también hay estadísticas e incidencia mucho de abuso. Entonces, sí, es problemático. Bueno, sobre la terapia, sí quiero decirle a tu audiencia algo que es muy importante. Mira, casi todos, no puedo decir todos, pero casi todos los psicólogos que nos preciamos de serlo, adaptamos nuestros honorarios para ayudar a quien lo necesita. Hay mucha esta conversación de si no hay recursos no puedes ir a terapia.
Pero es que tampoco nos atrevemos a decirle al terapeuta, necesito ayuda. Por favor, vamos a ver qué podemos hacer con el honorario. Y la mayoría de nosotros, vuelvo a repetir, nos adaptamos. Entonces, yo sí le diría a los hombres, vayan a terapia. Vayan a una terapia donde se sientan cómodos, donde se sientan validados, donde se sientan escuchados en sus emociones. Vayan a una terapia donde estén cómodos de sentirse hombres y de hablar de lo que sienten. Pero también, por favor, hombres, aprendan a vulnerarse. Aprendan a adquirir más lenguaje. También es bien difícil hablar con un hombre que no tiene lenguaje. Es bien difícil hablar con un hombre que no lee ni aunque lo mates. Un hombre que no se preocupa por desarrollar habilidades sociales, por ser agradable en su trato. Es bien difícil. Entonces también yo lo que le diría a los hombres es, claro, hay ayuda para ustedes, pero esfuércense un poco en entender que ser hombre tiene una dimensión también que va más allá de la barbarie, que va más allá de la contundencia. No somos instrumentos contundentes, como decían en la película de Casino Royale, ¿no? No somos blunt instruments, no somos objetos contundentes. No, somos mucho más, pero también vamos a decirlo al mundo. Ahora, sí, los hombres deberíamos de ser capaces de hablar entre nosotros. Es increíble que las conversaciones entre hombres sean vernos con una cerveza y decir, ¿estás, güey? Tú, güey, güey. Manches, no puede ser, ¿no? Hoy en la mañana un amigo muy querido me decía, te quiero, Jorge. Y yo le dije, yo también te quiero muchísimo. Otro amigo querido que fui a verlo en una presentación de stand-up que hizo apenas el fin de semana, tenía mucho tiempo de no verlo, y lo abrazo y le digo, ¿cómo te quiero? Ay, yo también te quiero. ¿Qué nos quita ser cariñosos y amables y preguntarle al otro hombre cómo estás y que el otro hombre pueda responder mal, triste, preocupado? Ay, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer con esto. Es como si te dieran algo ardiente que no sabes ni cómo tratar. A ver, no tienes que darle una solución al otro güey. Lo único que necesitas hacer es escucharlo. Es, ¿por qué estás preocupado? Dime. A lo mejor buscar dentro de tus recursos algo que te haga conectar con él. Hombres, somos mucho más complicados que lo que nos han vendido. Tenemos muchas más emociones y tenemos muchos más recursos lingüísticos, físicos, mentales que, güey, pues qué pena, güey. Ni modo, güey. ¿Jugamos Play? O sea, somos muchísimo más complicados que eso. ¿Creo que la cultura y la sociedad debería organizar grupos de hombres? Sí. Hay ciertos experimentos que se han hecho en Chicago y en otros lugares de Estados Unidos en el que se han organizado grupos como bootcamps de hombres y luego se ha revisado el impacto en esas comunidades. Por ejemplo, hay un programa que se llama Becoming a Man, BAM, que disminuyó drásticamente las tasas de criminalidad, de adicciones y de problemas sociales en general, con solo abrir lugares donde los hombres podían ir a hablar de sus cosas, en donde podían ir a aprender talentos, reparar coches, reparar lámparas, pintar, escribir, platicar. Eso por sí solo disminuyó problemas sociales. Jorge, ¿qué tan real es? La otra vez estaba platicando con un amigo este tema de que, de hecho, él me dijo hace poco, tiene un restaurante, acaba de abrir un restaurante, pero es joven, entonces está aprendiendo a manejar un restaurante. Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, güey, mal, güey, muy mal, güey. Me dice, no entiendo nada, me está yendo, estoy muy nervioso, hice el préstamo del restaurante, estoy nervioso porque no tengo ni un peso para sacar a mi novia a comer. Y le digo, y me pregunta, ¿y tú? Y yo le digo, pues yo estoy nervioso porque también mi trabajo depende de redes sociales y todo eso. Y le digo, también estoy nervioso, también me pasa esto, pero ¿tú cómo le haces con compartir esto con tu novia? ¿Por qué nos da tanto miedo el compartir problemas con nuestras parejas? Porque lo primero que pensamos, al menos lo que él me dijo es, pues trato de mantener este temple, de no romper porque creo yo, no me dijo, pero que es por miedo a verse débil frente a su pareja. Sí. ¿Por qué nos pasa esto? En parte por cultura y educación y en parte porque, como te decía hace rato, traemos una cierta predisposición biológica a conservar, guardar y no expresar demasiado nuestras emociones porque desde un factor competitivo no es tan conveniente que nos vean quebrarnos y frágiles. ¿Y deberíamos de seguir haciéndolo? No, por supuesto que no. Es decir, a ver, no es de la vida real y de pronto me critican porque digo, es que, ¿por qué utilizas referencias de películas? Bueno,
A ver, las películas y las novelas y las historias son representaciones de la realidad. No sé si viste Fórmula 1. Sí. Y si la audiencia a lo mejor vio Fórmula 1, voy a spoilerearles un poco. Spoiler ahead. Dale, dale. Así que, a ver, ahí les va. Hay una escena en donde el personaje de Brad Pitt acaba de tener relaciones con la coprotagonista. Y comparten un momento en el balcón. Brad Pitt está viendo hacia el frente, ¿no? Las luces, tiene una carrera importante mañana, y entonces ella llega, se le coge del brazo y se apoya. Y entonces empiezan a compartir cómo se sienten. Y por fin, después de que ya nos rifamos 2 horas de película, Brad Pitt por fin le cuenta a ella qué fue lo que pasó, cómo fue su accidente, cómo se siente, por qué tiene miedo, por qué no sabe, por qué está corriendo, pero por qué volvió a correr, por qué se divorció 3 veces. Y le empieza a contar toda la historia y lo hace porque por fin se puede soltar en ese momento de intimidad en el que ella lo agarra y se apoya y él está con ella, dice: puedo confesarte cómo me siento sin temor a que pienses que soy un perdedor, a que pienses que soy débil, porque ya aprendí a confiar en ti. A ver, los hombres necesitamos aprender a confiar en las personas que tenemos alrededor, pero es un problema que tenemos. No confiamos. No confiamos. Y como no confiamos, no nos abrimos. No nos abrimos con nuestras parejas, no nos abrimos con nuestros hijos, no nos abrimos con nuestros amigos, porque no confiamos. Hemos confundido estoicismo con imperturbabilidad. Hemos confundido ecuanimidad con dureza y no nos está funcionando. Nos está llevando a tasas altísimas de suicidio, de ansiedad, de depresión, de abuso de sustancias. Hombres, tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a creer que hay un hogar para nosotros. Y ojo, vamos a ser traicionados infinidad de veces, ¿eh? No sé a ti, a mí me han traicionado. Y me han traicionado amigos, me han traicionado conocidos, me han traicionado familiares. Y no es excusa para decir: no, ya no voy a confiar en nadie, ya no voy a intimar, ya no me voy a enamorar, ya no voy a hacer lo correcto, voy a ser un cabrón. No sabes cuántos mensajes recibo de: no, yo eso ya lo probé y como no sirve voy a ser un cabrón. Así. Confunden y piensan que ahora lo que quiere la mujer es el güey. Es más, esto sería buen tema. O sea, ¿por qué es que los hombres, digo, el Red Pill Community, ¿no? Creo que se le llama, que piensan que ser mamón con una mujer es la clave. Es la clave. Ignórala, no le contestes, trátala feo. A ver, y no niego que habrán mujeres que respondan a eso. Pero hombres, una mujer que responde a eso no es la mujer apropiada para ti si lo que quieres es tener una vida feliz, satisfecha y de crecimiento. Es decir, sí hay mujeres que responden a lo que en psicología llamamos la tríada perversa: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Sí hay mujeres que se sienten atraídas por eso. ¿Por qué? Todavía está en debate. Hay teorías. Pero, a ver, las mujeres sensatas, maduras, que tienen un plan, que quieren una buena vida, no se sienten atraídos por los individuos de la tríada perversa. Y cuando un hombre está en el game, que dicen en los foros de la manósfera, ¿no? Y está haciendo todos estos juegos de seducción, es terrible luego para la mujer enterarse que todo era mentira, que todo era un engaño. A ver, hombre, muéstrate como eres. Si le gustas a la otra persona, querrá estar contigo. Y si no y te rechaza, ¿qué crees? Es parte del juego. No va a pasar nada si te rechaza. Nada, no pasa nada, lo vuelves a intentar. No pasa nada, es que es parte del juego ser rechazados. Es parte del juego que nos digan que no. ¿Por qué tienen que decirnos que sí? Siempre. Ay, porque eres muy, muy bueno, porque eres muy buen chico, porque tienes unos pectorales cabrones. ¿Qué? Otra de las cosas que les está pasando a los jóvenes que de lo que se platica mucho, sobre todo en Estados Unidos, es este tema de... Digo, y hablo mucho de Estados Unidos porque creo que ahí es donde hacen muchos estudios. Se hacen muchos estudios allá, sí. Y también tiende a pasarse mucho, sobre todo por el tema de los dispositivos, ¿no? Sí. Que tenemos el app de apostar, el app de Tinder, el app de Instagram, y tenemos una cantidad de personas que son 10 de 10 en ese teléfono, que nos acostumbramos a salir a la calle y pensar que vamos a ver miles de dieces. Y es como la pornografía en Instagram. Creemos que vamos a ver lo que vemos en la pantalla afuera
Y ya sucede ahí una confusión de entrada y el hombre dice, pues ¿para qué salgo? Si aquí tengo la pornografía, pues ¿para qué salgo? Si aquí tengo, puedo apostar, aquí puedo hacer videojuegos, aquí puedo platicar con una persona. ¿Para qué salir a interactuar, no? Sí. O sea, ¿cómo podemos minimizar eso? ¿Cómo podemos hacer que el hombre salga a querer interactuar, a querer intentar sus... O sea, porque también pues dicen, oye, pues tengo miedo al rechazo, a que me digan que no, a que la chava guapa me batee, ¿no? Como dicen. Y híjole, es que yo también no puedo tampoco, sería hipócrita decirte que yo también no me dio miedo en su momento. Yo era bien Hombre. miedoso para llegar con la chava guapa y a mí me pasó, en mi opinión personal, con la última, con la novia que tengo ahorita. Yo también la dejé en su casa y no le dije, no tuve las agallas para decirle y me regresé en el carro y baja, tengo que decirte algo porque ya era una desesperación de si no le digo ahorita nunca voy a saber. Y le dije y resulta que es mi novia hoy en día y con la que estoy más contento. Pero ¿qué le dices a esos jóvenes que no quieren arriesgarse por miedo al rechazo? A ver, yo tengo 50 años y no sabría qué hacer si en este momento yo tuviera que intentar relacionarme con alguien. Me daría miedo, me daría ansiedad, me sentiría totalmente fuera de lugar, como me sentía cuando tenía 20 y 18 y me rechazaron 400,000 veces, ¿no? Bueno, creo que el problema es más complicado porque está enmarcado en lo que yo llamo turboindividualidad. Vivimos en un momento histórico interesante en el que el bien individual ha desplazado por completo al bien comunitario, en donde aquí lo que importa es cómo te sientes, qué quieres, qué piensas y cómo estás tú. El discurso típico hoy en día es: mientras tú estés bien, lo demás vale gorro. Mientras tú obtengas lo que quieres, ¿qué más te da? Mientras tú estés completo, ¿qué? Y se nos olvida un poco que el ser humano es un animal relacional, es un mamífero. Construimos comunidad. Nuestra apuesta mayor de sobrevivir es que sigamos construyendo comunidad. Pero para construir comunidad nos tenemos que relacionar. ¿Y qué crees? El paradigma turboindividualista no sirve para relacionarse. Porque en este paradigma yo protejo mis recursos, protejo mis intereses, protejo mis planes. Y no estoy dispuesto a sacrificarlos nunca por ninguna razón. No importa quién seas tú quien está delante, no importa cuánto me gustes, no importa cuánto me gustaría tener pareja. Mis proyectos personales son más importantes. Entonces vienen los rechazos y esta cultura turboindividualista te acoge y te dice: es que no lo entienden, es que están mal, es que tú tienes que darte más importancia a ti mismo. Si no te aceptan, son unas taradas. Es que si no te aceptan, son unas mensas. Y entonces la forma en la que intentan quitarle el miedo al hombre del rechazo es decirle: nadie te merece, tú eres perfecto como eres, nunca te vendas, nunca te adaptes a la otra persona, porque así no vas a ser exitoso. Y se va generando odio, resentimiento, rabia, mucho más encierro. Y por ahí, aunque no pase todo este escenario terrible, el hombre sigue concentrado en sus proyectos y dice: ya, pues entonces, ¿para qué me relaciono? Si me van a decir que no, y además voy a tener que cambiar mis intereses, ¿para qué me relaciono? Porque es probable que nunca seas feliz si no te relacionas. Porque en tu ADN, porque en tu cerebro está la necesidad del vínculo, está la necesidad de hacer pareja, de hacer amigos, de hacer familia. No me refiero a que tengas hijos, a lo mejor no quieres tener hijos, está bien, pero tienes una familia, tienes padre, madre, tienes tíos, hermanos, ¿no? Y luego hay otros hombres que sí quieren tener hijos. Entonces, a ver, en el hecho de que el ser humano se vincula es donde está su mayor posibilidad de sobrevivir, prosperar y ser feliz. ¿Y qué crees que una de las mejores formas de vincularse es tener pareja? Es una de las mejores y más satisfactorias, porque además de alguna manera garantizas un vínculo estable a lo largo de toda tu vida. Y entonces envejecer y voltear a ver y decir: ah, ¿sigues aquí? Chingón. Ese es el amor de tu vida, ¿sabes? El amor de tu vida es cuando volteas a ver y dices: ah, ¿sigues aquí? Ah, te amo, sí. A los 70, 80 años. Bueno, entonces, ¿qué creo que hay que decirle a los hombres? Que solos no van a estar mejor. Que si todas las mujeres te rechazan, deberías revisar qué diablos estás haciendo. Porque si todas las mujeres te rechazan, el problema eres tú, compadre. Aunque te pese. Si todas las mujeres no quieren estar contigo,
revisa tus habilidades sociales, revisa tus habilidades de comunicación, revisa tu valentía, revisa tu estatura moral, ética. Y si todo eso falla, sigue intentando. Sí, hay muchos que nos cuesta aceptar que hay veces que si no sabes dialogar, si no sabes platicar con una persona, si a lo mejor y físicamente podría ser mejor, ¿por qué no cambiarlo? Hay personas que dicen, no, pues yo ya soy, regresamos a lo de la aceptación, ¿no? Yo ya soy suficiente, sí, pero podría ser mejor. ¿Y por qué no? Y eso me llama la atención porque también hubo un chavo ayer justo que te decía que me dice, ¿te puedo platicar? Fue un chavo que me seguía en redes sociales y me dice como que le gustaba mucho lo que hacía y me veía como esta persona que un poco pues me dice, me veía como que si yo tuviera la vida en orden y le dije, oye, o sea, yo soy igual que tú, yo tengo muchos nervios de muchas cosas y tengo 26 años, o sea, pero trato de ayudarlos dentro de lo que puedo. Y me dice, ¿te puedo platicar dos de mis inseguridades más grandes? Y me dice, le digo, sí, adelante. Y me dice, y un chavo, vaya, o sea, atractivo, ¿no? O sea, tú dirías, oye, no es un joven, hasta me dieron ganas casi de llorar cuando lo vi porque lo sentí reflejado. Mi estatura, no soy muy alto, mido 1.70. Le dije, no eres chaparro, pero ¿con qué o sea, mi estatura y me dicen que soy muy afeminado. Y, ay, güey, sí dije, no supe qué contestar. Le dije, vaya, ¿qué puedes cambiar? ¿Qué sí está en tu control? Porque la estatura claramente pues no es nuestra, no está bajo nuestro control, pero físicamente me dices que no has crecido en el gimnasio, que no estás comiendo suficiente, no estás entrenando lo suficientemente bien, algo está mal ahí, lo puedes cambiar, pero ¿qué le dirías a un joven así que esa es su inseguridad? Y no es la primera persona que escucho que es la estatura, ni mucho menos. Digo, este tema ya de estar afeminado, esa sí no la había escuchado, pero eso me hizo muy curiosa. Y me da mucha curiosidad, ¿qué le hubieras contestado tú? He tenido muchos pacientes que han llegado al consultorio hombres por el tema de la estatura. Muchos, no estoy hablando de uno ni dos. Es un factor de complejo. Y algunos hombres incluso te manejan por ahí estadísticas y temas evolutivos en el que, sí, es que los hombres más chaparritos tienen muchísimas menos probabilidades de encontrar pareja que los altos. Es relativo. Uno de los pacientes más, de veras, más cañones de valor, de humanidad, de poder que he tenido, era justamente un hombre que tenía esta problemática, que hoy en día está casado, tiene un hijo, es un hombre muy realizado, pero tuvo que entender, esto está en mi cabeza. No que tengo esta estatura, pero sí la razón por la que me acompleja. Entonces, ¿qué le diría? Que definitivamente entiendo por qué le duele, que no es fácil sentirse lejos de lo que quisiera ser, lejos de lo que quisiera sentir, de cómo se quisiera ver, pero que él es muchísimo más que las características de él que no le gustan, que hay mucho más de él que solamente esa estatura que nunca vamos a poder cambiar. Hay inteligencia, hay valor, hay carácter, hay empuje, hay historia. Hay muchas variables que se Somos pueden muchísimo controlar. más que solamente la característica de nosotros que no nos gusta. Ahora, sobre si es afeminado, diablos, pues es que habría que investigar qué rayos significa eso, ¿no? Porque desde una perspectiva terapéutica, de verdad, habría que ver si lo que pasa es que su entorno es muy machito y le está diciendo cosas que no van. A ver, a mí me las dijeron durante muchísimos años. O sea, yo crecí escuchando que yo era un hombre afeminado porque soy un hombre sensible y cariñoso y en fin, o sea, hay muchas cosas. Yo crecí escuchando eso, ¿no? Y de pronto hasta diciendo, ¿será? Entonces habría que analizar también un poco el contexto de esta persona, porque a lo mejor las cosas que él está interpretando como afeminados son expresiones más suaves, pasivas, receptivas de su carácter masculino. Aquí hay un grave mito que nos afecta muchísimo, ¿no? Y es que hay feminidad en el hombre y masculinidad en la mujer. No, lo que hay es características activas y pasivas de movimiento y de receptividad en hombres y mujeres. Una mujer que es muy valiente, muy fuerte, que quiere ser la gran CEO de su empresa, que hace ejercicio, que hace box, no es una mujer masculina.
Es una mujer que tiene muy desarrolladas esas capacidades activas. Y un hombre cariñoso, tierno, amable, que se mueve con cierta lentitud, que no es grandote. ¿No? O sea, a lo mejor tiene desarrolladas actitudes o facetas más suaves de su masculinidad. Pero entonces, ¿qué? ¿Un hombre no puede ser tierno? O sea, para que un hombre sea tierno tiene que ser femenino. ¿Por? Para que una mujer sea fuerte tiene que ser masculina. ¿Pero por qué? No. Los dos sexos, los dos géneros coexistimos, convivimos con estas dos dimensiones. Entonces a este hombre yo le diría, No tiene nada de malo, no creo que seas afeminado y habría que revisar cuáles son. A lo mejor sería deseable, en términos de seguridad, que aprenda a desarrollar ciertas habilidades sociales que lo conecten con rasgos que él, no la sociedad, él consideren más masculinos. Eso no creo que esté mal. Mira, hablando de mujeres, ¿sabes qué es lo que más desinfla a una mujer? Y no me van a dejar mentir las mujeres. ¿Sabes qué es lo que más las desinfla a la hora de conocer a un hombre? Que sea inmaduro, que sea infantil. Que tengas sentimientos, eso no les importa. Que seas infantil, pero no hay nada más desinflador para una mujer que seas un niñito. O sea, que seas un niñito de 30 años. Si les da en la torre. Que no te sepas manejar. Que no te sepas manejar, que no seas independiente, no tengas autonomía, no tengas una identidad clara, que todo te dé miedo, que no puedas abrir un paquete de pollo porque te das con tocar el pollito. Y, vamos, por favor. Y esto es que hay videos donde salen hombres abriendo el pollito y diciendo, ¡ey, qué asco! Necesito un adulto responsable. Oye, el adulto responsable eres tú, animal, ¿no? Pero eso desinfla muchísimo. Porque como te decía hace rato, la señal es clara. Ay, me voy a tener que hacer cargo de este güey. Voy a tener que ser la mamá de este güey. Qué horror, ¿no? Sí, ese rol ya debió de haber sido cubierto, ¿no? Pero que tú tengas emociones, es más, que tú tengas deudas, que tú tengas necesidades, que no tengas coche. Pero que eso no te detenga. Que tengas un plan, que investigues, que estudies, que veas cómo. Eso sí les gusta. Que tú tengas pedos. Mientras tengas ese potencial visible para ellas. Que se manifiesta en actos. Jorge, nos acercamos al final del podcast. Quisiera, regularmente les pregunto otra pregunta, pero como aquí nos platicaste un poquito más acerca de la masculinidad y de un tema que la verdad a mí me apasiona mucho y creo muy relevante hoy en día. Una pregunta más, una versión más generalizada para un hombre, para un joven que está inseguro de sí mismo, que no sabe por dónde empezar. ¿Qué le dirías? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es el paso adelante por estar paralizado ante lo que la sociedad le dice que debería y no debería de ser? Creo que el paso número 1 debería ser observarse a sí mismo. Y observar hasta dónde está teniendo ya la oportunidad de desarrollar un carácter sólido, elegido por sí mismo. A ver, tú naces en el mundo varón, porque sí, eres arrojado al mundo varón. Tienes un cuerpo, tienes una serie de tendencias y demás. No tienes que hacer absolutamente nada para tenerlas. Luego, sobre eso, se pone otra capa, que es tu personalidad, que tampoco haces nada por ganarte. Es la interacción de tu familia, tu entorno, lo que está a tu alrededor y se va desarrollando esta personalidad. Y de pronto llegas a un momento en el que dices, ¿esta personalidad me está sirviendo o no me está sirviendo? Tienes que empezar a preguntarte, ¿qué quieres? ¿Y cómo lo quieres? ¿Cómo quieres ver el mundo? ¿Cómo quieres relacionarte con él? Esto sí lo construyes tú y eso se llama carácter. Investiga cuáles son tus valores, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus principios, cuáles son tus fortalezas. Trata de contestar la pregunta, ¿quién soy? Es la pregunta que le licúa el cerebro a todo el mundo. Oye, ¿quién eres? Responde la pregunta, ¿quién soy? ¿Cómo? Respondiendo cómo te gusta, vuelvo a repetir, relacionarte con el mundo. ¿En qué cosas crees? ¿Cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos? ¿En qué persona te quieres convertir? Haz un plan. Deja de pensar que te sobra el tiempo, porque los 50 son los nuevos 20. Bullshit. No tienes tiempo.
Si ya tienes 20 años, si ya tienes 18, ya deberías estarte haciendo estas preguntas, ya deberías estarte preguntando qué quieres. Y por sobre todas las cosas, esfuérzate en ser un sujeto ético. Ser un sujeto ético significa ser una buena persona. Reclamar tu lugar en el mundo por vía de ser útil y servicial. Si no tienes un lugar en el mundo es porque ni estás siendo útil ni estás sirviéndole. Todas las personas que sirven al mundo y son útiles tienen un lugar. Todas. Si tú no tienes un lugar es porque no has respondido a la pregunta de qué necesita el mundo de mí y cómo estoy sirviéndole al mundo. Hay que salir de la turboindividualidad. Chicos, jóvenes, hombres, hay que salir de esta turboindividualidad. Nos vendieron una mentira. Nos dijeron que si nosotros estábamos bien, todo lo demás valía madre. No es cierto. No puede haber un uno sin el otro. No puede haber un uno sin la interacción con el mundo. Hay que salir de ese individualismo, hay que volver a confiar, hay que volver a integrarnos al mundo, hay que volver a creer, tener esperanza, tener ideales, creer que es posible. Ese sería mi consejo. Jorge Cantero, muchas gracias. Gracias a ti. Ser Fue de una uno- gran conversación. Ser hombre. Racita, yo definitivamente me lo voy a aventar, si no es que esta semana, este mes, porque leo un poco lento, pero se los recomiendo muchísimo, de verdad. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Muchísimas gracias.